Lucas 6, del 1 al 49, de 5 en 5. Amén. Amén. Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacen ustedes lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les respondió: ni siquiera han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados que a nadie es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y dijo también a sus compañeros, y dio también a sus compañeros. También les decía: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aconteció también en el otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el celote. Aquí se llama el celote. Juan 15. 16. Jesús, hijo de Santiago y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te la quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y así como quieren que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien, y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean compasivos
así como su Padre es compasivo. No juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida de llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida con que midan a otros se les medirá a ustedes. También les contó esta parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por sus frutos se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón hablan su boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. El mensaje para hoy se titula Enfrentando a los violentos y rapaces. La modernidad prometió progreso, justicia y razón como guías de la humanidad. Pero tras guerras, ideologías fallidas y crisis sociales, quedó en evidencia que esas promesas eran limitadas. De ahí brotó el desencanto. La posmodernidad se levantó afirmando que no hay verdades universales, que todo depende del punto de vista y que cada quien puede crear su propio sentido de la vida. Ese rechazo a los absolutos es la raíz de gran parte de los problemas actuales. Cuando la sociedad decide que no existe una verdad objetiva, se pierde el rumbo moral. Lo que queda en pie es el yo, sus deseos y sus intereses, sin importar los demás. En lugar de comunidad, surge la competencia feroz. En lugar de solidaridad, una rapacidad rampante. Y en lugar de justicia, la opinión del más fuerte. El origen de este pensamiento está marcado por la caída de los metarrelatos, los grandes relatos. La fe en la ciencia como salvadora, en la política como redentora, y hay quienes siguen creyéndolo, o en la economía como solución definitiva. En ese vacío, la posmodernidad abrazó el relativismo. Ya no importa si algo es verdadero o falso, solo que funcione para alguien. Sin embargo, este punto es clave. La verdad no es un concepto que cambie con las épocas. La verdad es una persona, Jesucristo. Él dijo de sí mismo que él era el camino, la verdad y la vida. Que nadie iba al Padre si no era por él. Juan 14:6. Por eso, aunque el mundo intente borrar los absolutos, los justos saben que la verdad existe y tiene nombre, Jesús, Yeshua si quieres. El relativismo abrió la puerta a una sociedad que normaliza la violencia, la que ya no es física solamente, pues se da en la economía, en la política, en la cultura y en lo digital. Se roba dignidad, se manipula información, se explota al débil y se justifica el atropello en nombre del éxito personal. La cultura de la inmediatez y del consumo ha generado un tipo de persona que ve todo como mercancía. Incluso las relaciones. Si no funciona, me divorcio. Por lo que no es de sorprender que la rapacidad y la agresividad
se conviertan en virtudes en un sistema donde triunfa el más fuerte y donde la astucia vale más que la justicia. Es en este medio ambiente que los justos tienen un papel esencial, sin ser necesariamente figuras públicas, sino hombres y mujeres que deciden vivir bajo la verdad de Cristo. Son aquellos que no se dejan arrastrar por el relativismo, porque saben que hay absolutos. El bien y el mal existen. La justicia y la injusticia se pueden discernir. Y la dignidad humana no depende de la utilidad que tenga para alguien más. Los nacidos de nuevo entienden que la verdadera libertad no es hacer lo que se quiere, sino vivir bajo la voluntad de Dios, porque es buena, agradable y perfecta. En un mundo que idolatra el poder y el éxito, ellos eligen servir, amar y construir paz, por lo que son contraculturales, incluso incómodos para quienes se benefician de la injusticia. Son ellos quienes sostienen la esperanza de que la sociedad no está perdida del todo. La violencia y la codicia son fuerzas que han marcado profundamente a la sociedad, tanto en el siglo I como en el XXI. Frente a ellas, la intuición natural responde con dos impulsos: la sumisión temerosa o la revancha violenta. Sin embargo, en el corazón del Sermón del Monte se propone un tercer camino radicalmente distinto, que lejos de ser una invitación a la pasividad o la complicidad, esboza una estrategia profunda de resistencia creativa y no violenta, para desarmar al opresor, no con las mismas armas de la agresión, sino mediante actos de dignidad asertiva que buscan transformar la dinámica de poder, exponer la injusticia y apelar a la humanidad del otro. El Evangelio provee herramientas para confrontar el mal con una sabiduría que desafía toda lógica mundana. Así que vamos a analizar Mateo 5, del 38 al 42. Y el primer punto va a ser Mateo 5, 38. La lex talionis, conocida como la ley del talión. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les Hasta digo, ahí, no hasta ahí. resistan. Hasta ahí. La lex talionis buscaba evitar desproporciones en la venganza. Éxodo 21, 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Levítico 24, 20. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. Deuteronomio 19, 21. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces, ojo por ojo. No los dos ojos, si nada más fue uno, pues solamente uno, no O dos. sea, no te ensañes. Sí. No, pues, Pero en el tiempo de Jesús, las autoridades rabínicas prohibieron la aplicación física de la ley del talión, como la extracción de un miembro por un daño similar, ya que era impracticable y peligrosa. En cambio, legislaron que el responsable debía pagar una indemnización económica al perjudicado, cubriendo el dolor físico, la pérdida económica, los gastos médicos y el estigma causado por la lesión. Incluso Shammai, quien era conocido por una interpretación más estricta y rigurosa de la ley, se alineaba con el principio de justicia retributiva que el judaísmo buscaba mantener, como la exigencia de rigor en las prácticas religiosas.
Hillel, quien se caracterizaba por un enfoque más compasivo e indulgente y había enfatizado la paz social, mientras que Jesús propuso una justicia que trascendía la mera reciprocidad. Su enseñanza no anula la justicia legal, pero es una invitación a sus seguidores a no dejar sellar por el instinto de desquite, sino por la búsqueda de la reconciliación y la restauración. Ah, no, el que me la hizo me la paga. No, Jesús no dijo eso. De esta manera, se tiene un camino que rompe la espiral de violencia. Tertuliano, uno de los mayores teólogos de la cristiandad del siglo III, vivió del 160 al 220 después de Cristo. Señala que Cristo reemplazó la ley del talión con la ley del amor, elevando la justicia a un plano espiritual. Hoy podríamos aplicar la enseñanza de Jesús en la resolución de conflictos, optando por la mediación y una reparación que promueva la paz, enseñando a niños y jóvenes a resolver disputas mediante el diálogo y no con represalias, fomentando empatía y perdón. Y en el caso de disputas entre miembros de una congregación, buscar la restauración y no el castigo. Mateo 18, 15 al 17. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dile a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Y un gentil y un publicano. Y cuando alguien, después de que se ha seguido todo este proceso de Mateo, no ha entendido, no es de que le pongas una patada de kickoff o de despeje. No conoce a Cristo, tienes que presentárselo, porque no ha nacido de nuevo. Recuerda, con la vara que midas, serás medido. Punto número 2. La otra mejilla, Mateo 5:39. Pero yo digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En la época de Jesús, golpear a alguien en la mejilla era un insulto contundente, pero no se consideraba una agresión violenta. Jesús se está refiriendo a un golpe en la mejilla derecha, lo que implica una bofetada con el dorso de la mano. Golpear a alguien con el dorso de la mano podía conllevar una multa doble. Conforme a la Mishnah, que significa estudio o repetición, también conocida como la Torah oral, ya que era la más grave afrenta pública a la dignidad de una persona. En este contexto hay que entender que Jesús no estaba promoviendo la pasividad ante la injusticia, sino una forma de resistencia que desarma al agresor mediante la afirmación de la propia dignidad. Poner la mejilla izquierda era un rechazo rotundo del insulto en sí y retaba al agresor a repetir la ofensa, al tiempo que exigía que ahora golpeara con la palma de la mano o con el puño, algo que no se hacía a un inferior, sino a un igual. Al ofrecer la otra mejilla, el discípulo obligaba al opresor a reconocerlo como igual, rompiendo el esquema de sumisión. Orígenes, quien vivió del 185 al 254 después de Cristo, señalaba que esta enseñanza apunta al dominio interior sobre la ira y la pasión. Mientras que Agustín, que vivió del 354 al 430 después de Cristo, comenta que el gesto simboliza una disposición interior de paciencia y mansedumbre, sin por ello renunciar a la justicia. Bailey interpreta que ofrecer la otra mejilla no es sumisión, sino exigir ser tratado como igual, pues la enseñanza radica en hacer que aquel que te insulta y quiere tratarte con desprecio se vea en una situación que lo fuerce a dar un trato de igual a igual, y si no lo hace, quedará exhibido como un abusador.
Si pensamos en cómo se aplica hoy, podemos decir que debe evitarse el responder visceralmente. Proverbios 15, del 1 al 4. La sola respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. La lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. En todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. Amén. Entonces debe evitarse el responder visceralmente y dar una respuesta cristiana que afirme la dignidad sin caer en la violencia. En protestas sociales se debe responder a la violencia con gestos simbólicos que expongan la injusticia sin caer en una escalada de fuerza. Ante un insulto o menosprecio en el trabajo, responder con firmeza y calma, sin replicar con agresión, pero sin aceptar la humillación. Responde con calma, no visceralmente. El punto 3 es respondiendo al abusador. Mateo 5:40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. La ley protegía el manto del pobre. Éxodo 22, 26 al 27. ¿Para cuál? 22, 26 al 27. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo, es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy clemente. No maldecirás a Dios, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la ofrenda de tu cosecha, ni de tu vendimia. Ya hasta el 27. Entonces la ley protegía el manto del pobre. Exigir la túnica ya era un abuso. Entregar también la capa implicaba quedar desnudo, lo que culturalmente traía vergüenza sobre el acreedor, no sobre el deudor. Recordemos que en el Antiguo Testamento, descubrir la desnudez connota deshonra o explotación sexual. Levítico 18, del 6 al 25. Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. No deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. No lo hagas porque es tu madre. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre porque sería deshonrar a tu padre. No tendrás relaciones sexuales con tu hermana por parte de padre o de madre, ya sea nacida de la misma casa o en otro lugar. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo ni con la hija de tu hija, porque sería deshonrarte a ti mismo. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu padre, haya tenido con su mujer. No la deshonres porque es tu hermana. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre, porque es pariente de tu padre. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu madre, porque es pariente de tu madre. No deshonrarás al hermano de tu padre, teniendo relaciones sexuales con su mujer, porque es tu tía. No tendrás relaciones sexuales con tu nuera, no las tendrás, porque es la esposa de tu hijo. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, porque deshonrarías a tu hermano. No tendrás relaciones sexuales con dos mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ellas, ya sea por parte de un hijo o de una hija de esas mujeres. Son parientes cercanas, de modo que eso sería una perversión. No te casarías con la hermana de tu esposa, ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear rivalidades entre ellas. No tendrás relaciones sexuales con ninguna mujer durante su periodo de impureza menstrual. No tendrás trato sexual con las mujeres de tu prójimo, para que no te hagas impuro por causa de ella.
No profanarás el nombre de tu Dios entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Yo soy el Señor. No te acostarás con un hombre con quien se acuesta con una mujer. Eso es abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal, no te hagas impuro por causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal. Eso es una depravación. ¿Hasta aquí dije? 5. No se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Y aún la tierra misma se contaminó, por eso la castigué por su perversidad, y ella vomitó a sus habitantes. Ustedes obedezcan a mis estatutos y leyes, ni los nativos ni los extranjeros que vivan entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones. Amén. La Nueva Versión Internacional dice tener relaciones sexuales. ¿Qué es la idea que está expresando? Descubrir la desnudez, como viene en la Reina Valera. Entonces, descubrir la desnudez connota deshonra o explotación sexual. Ezequiel 16:37. Por tanto, yo reuniré a todos tus amantes con quienes te gozaste, a todos los que amaste y a todos los que aborreciste. Los reuniré de todas partes contra ti, descubriré tu desnudez ante ellos y ellos verán toda tu desnudez. Entonces, esta vulnerabilidad confronta públicamente la avaricia y tacañería del acreedor. Tertuliano observa que Cristo enseña a desprenderse incluso de lo necesario para mostrar que la verdadera riqueza está en el cielo. Y Bailey explica que este acto transforma la humillación en denuncia pública. Jesús utiliza la vergüenza cultural como herramienta de justicia. Al dar más de lo exigido, se expone la codicia del opresor y se reclama una ética superior, basada en la generosidad radical. Hoy podríamos aplicarlo ante prácticas abusivas de empresas, optando por un boicot pacífico y la divulgación de información que exponga la injusticia. En casos de desalojo o abuso legal, hacer que se visibilice la situación y se genere el apoyo comunitario. Y hemos visto el extremo de que cuando las autoridades no hicieron lo que tenían que haber hecho, pues hubo una mujer que mató a los que invadieron su casa. Que sus acciones exhiban al abusador. El cuarto punto es hacer más que lo obligatorio. Mateo 5:41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. En el siglo I, los soldados romanos pudieron obligar a alguien a llevar sus cargas hasta 1 milla romana, 1000 pasos. Una práctica que reducía a la persona a un objeto, un trabajador forzado bajo el yugo del poder imperial. Jesús se dirige a un grupo de judíos que a partir del 63 a.C., se llevan casi un siglo, habían sufrido la ocupación, experimentado la degradación, el acoso y la opresión de los romanos. Deben haberse quedado atónitos ante el llamado de Jesús, no solo a someterse, sino a hacer más allá de lo que se les pedía. Pero llevar la carga de un soldado 1 milla más alteraba las condiciones de la interacción. En lugar de aceptar pasivamente el trato degradante, quienes siguiesen las instrucciones de Jesús afirmarían su dignidad al elegir voluntariamente recorrer esa 2 milla, resistiendo creativamente la opresión, al tratar al soldado romano con generosidad, como se trata a amigos o familiares. De hecho, Jesús resume su enseñanza con un estímulo general para que sus seguidores hagan de la generosidad un indicador clave de una relación correcta con los demás. Y se hace eco de Proverbios 25, del 21 al 22. Si
tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Si tiene sed, dale de beber agua, porque así amontonarás brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Orígenes ve en ello una invitación a superar el mínimo requerido y manifestar la libertad interior del cristiano. Bailey lo interpreta como resistencia creativa. Jesús propuso una respuesta que sorprendería al opresor y alteraba la lógica de la opresión. Al ir más allá de lo exigido, el discípulo muestra una libertad interior que no puede ser controlada por la coerción. Aplicándolo hoy, podríamos pensar en un entorno laboral tóxico, en el que se muestra independencia frente a la presión negativa, al realizar tareas con excelencia y actitud positiva. Que tus actos afirmen tu dignidad. Conclusión, la economía del reino. Mateo 5:42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. La Torá, la ley, ordena abrir la mano al pobre. Deuteronomio 15, 7 al 11. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo: el séptimo año, el año de remisión, está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Amén. Y esta es una práctica que hoy en día los judíos llaman tzedakah, como el cantante de los 70s, 80s. Y viene de tzedakah, justo. Podríamos traducirlo como justicia o misericordia. Obviamente lo practican entre los judíos con los judíos. El Midrash enseña que negarse a dar es como derramar sangre. Y Jesús invita a una generosidad que rompe los ciclos de pobreza y desconfianza. No es el cuento de primero los pobres y nos vamos a Japón, ¿verdad? No se trata de dar irresponsablemente, sino de estar abiertos a las necesidades del otro desde una lógica de gracia. Jesús pide dar imitando la gracia de Dios. Agustín comentó que esta enseñanza no es una norma rígida, sino una exhortación a cultivar un corazón siempre dispuesto a dar. Bailey indica que esto funda una comunidad alternativa, marcada por la esplendidez, y sabemos que siempre habrá quien quiera abusar. Pero no por eso hay que dejar de hacerlo. La sociedad posmoderna, al negar los absolutos y exaltar al individuo, ha producido un ambiente violento y rapaz. Sin embargo, la verdad no ha desaparecido, ni se ha vuelto relativa. La verdad sigue siendo Jesucristo. Quienes deciden vivir en esa verdad, los justos, son luz en medio de la oscuridad. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Y eso fue escrito en el siglo I, pero sigue siendo actual. Y aunque muchas veces parezcamos pocos o insignificantes, somos quienes debemos recordar al mundo
que la justicia y la paz no son utopías, sino realidades posibles cuando se camina con Cristo. De este modo, la interpretación rabínica, la patrística y la exégesis contemporánea convergen en mostrar que este pasaje funda una ética alternativa basada en la justicia, la paciencia y el amor, ofreciendo un método poderoso para enfrentar a los violentos y rapaces. En el Sermón del Monte tenemos manifestada la ética del reino. Mateo 5, 38 al 42 contiene enseñanzas que siguen siendo pertinentes en el siglo XXI. Bailey plantea que en el contexto cultural del Medio Oriente, estas palabras de Jesús debiesen ser entendidas como actos de resistencia no violenta que preservan la dignidad del oprimido. Bailey lo denomina resistencia no violenta con creatividad moral y se puede seguir aplicando. Y concluyo diciéndote, enfrenta a los violentos y rapaces con creatividad cristiana. Amén. Y Señor, pues te damos gracias por las enseñanzas que nos has dejado en la Biblia. Te pedimos perdón porque tendemos a ser desobedientes y a dejar que nuestro viejo hombre se manifieste. Pero como dice tu palabra, pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que cada día estemos dispuestos a menguar y que sea Cristo quien crezca y viva por nosotros nuestra vida. Gracias porque quienes hemos nacido de nuevo podemos hacer eso, dejar que Cristo viva a través de nosotros. Ser sus manos, ser sus pies, ser sus ojos, su boca, sus oídos, ser sus manos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amigos y hermanos de internet, pues ya sabes dónde encontrar la ética del reino. Y si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom. Estamos despedidos.